nosotros como Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, pues damos a conocer de que los alcaldes comunitarios que hoy están presentes en esta reunión asumieron su función a partir de enero de este año. Entonces, como municipalidad, nosotros estamos interesados de que se tenga una agenda de diferentes temas para desarrollar con ellos en el transcurso del año, y precisamente el día de hoy lo que se va a hacer es capacitarlos a ellos para que en realidad conozcan cuáles son sus funciones dentro de la comunidad, para que también sepan cuáles son las tareas que la misma ley les asigna, ¿verdad? Y que de esa manera pues puedan funcionar como tal en las diferentes actividades que tienen en la comunidad. Entonces el día de hoy precisamente también vamos a hablarles sobre el tema de que son los trámites de los casos de defunciones, ¿verdad? Para que ellos tengan conocimiento de cómo se realiza este procedimiento, ¿verdad? Cuando se den los casos en su comunidad. Y que el día de hoy pues vemos una buena participación de ellos en esta actividad que se está realizando, y que tenemos el apoyo de RENAP, ¿verdad? Como institución. Agradecemos ese apoyo que ellos nos están dando. De igual manera también están representantes del Consejo de Desarrollo Regional, ¿verdad? Que nos apoyan también en los temas de capacitación de acuerdo a la necesidad que existe, ¿verdad? Entonces el día de hoy nosotros vemos como un buen resultado a que hoy iniciemos esta actividad con los alcaldes comunitarios, y esperamos en el transcurso del año continuar con diferentes temas con ellos. Aprovechamos esta oportunidad que se nos dio para poder dar una información importante a los líderes comunitarios, puesto que ellos como cabecillas de sus comunidades son en la mayoría de veces pues quienes guían a las personas a hacer sus trámites en RENAP, y por eso ellos deben estar enterados de cuáles son los requisitos indispensables para que las personas no lleguen a nuestras oficinas pues y tengan que regresar porque no reúnen los requisitos. Entonces en RENAP pues se llevan a cabo la inscripción de hechos y actos jurídicos. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a enfocarnos en los dos más importantes, que son nacimientos y defunciones, por ser los más frecuentes y comunes, pero les vamos a dar un panorama general de lo que nosotros hacemos en RENAP y cómo facilitar sus trámites ellos en nuestra institución.